Muy bien, muy buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a comenzar nuestra clase de griego. Vamos a continuar con nuestra cuarta clase de griego el día de hoy. Ya hemos avanzado un poco en la parte introductoria. Ya el día de ayer estuvimos viendo lo que era el alfabeto griego. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es este alfabeto, las diferentes formas de las letras, cómo hemos ido desarrollando y hemos ido copiando cada una de ellas, el sonido que cada una de ellas tiene y algunas notas importantes acerca de las letras. Vamos a repasar eso, ¿ok? Bien, voy a compartir acá mi pantalla para que puedan ver lo que necesitamos ver. Bien. Bien, el alfabeto griego cuenta de 24 letras, hemos visto ya cada una de ellas, las hemos escrito, las hemos copiado. Esta es la forma de escribir cada una de las letras. Hay ciertas variaciones de acuerdo a los textos, de acuerdo a al tipo de letra que se utiliza. Es como en español, en castellano usamos distintos tipos de letra, entonces varía cierto en algunos aspectos, ¿no? En algunos libros, algunas pequeñas, ligeras diferencias, pero básicamente esta es la forma que se deben escribir las letras en griego. Hay que tener cuidado con no confundir algunas de ellas que son parecidas a nuestro idioma en cuanto a la forma de escritura, pero no en su pronunciación, como es, por ejemplo, la ro, que parece una P de papá, pero en realidad se lee como una R, ya como la ro. Ya ese es un ejemplo. Después tenemos otro ejemplo como la Z, que tenemos aquí, y es como la forma de una Z, pero no se pronuncia como nuestra Z, ¿no? Sino es más como una Z, una DS, ¿no? Luego tenemos otras letras que son similares, pero que tenemos que tener cierto cuidado, ¿no? Entonces, eh, después la mayoría son, algunas tienen cierta similitud en la forma escrita, ¿ya? Hay que tener cuidado también con la ni o la nu, que en la minúscula parece una V, pero en realidad se pronuncia como una N, ¿ok? Vamos a repasar el alfabeto griego entonces. Tenemos aquí y vamos a repetir conmigo, ya vamos a repetir. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, beta, iota, kappa, lambda, mi, ni, si, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon o ipsilon, ¿no? Ya, esto hay cierta variación, pero vamos a conocerla como ipsilon, ¿ya? Bien. Eh, entonces tenemos epsilon o ipsilon, phi, chi, psi, omega, ¿ok? Tenemos entonces la última letra, omega, ¿no? La primera es la alfa y omega. Esta letra la hemos escuchado y bien, entonces ya hemos conocido todas las letras. La pronunciación ustedes la tienen ahí en su manual. eh, en nuestro idioma, su equivalente sería, por ejemplo, de alfa sería como nuestra vocal A, beta sería como nuestra vocal B, gamma como nuestra letra G de gato, pero también como la G o G que utilizamos nosotros en castellano, la U entre medio para darle ese sonido, ¿no? Como en guitarra o guerra, ¿no? Entonces, son, son estas las palabras, ya las hemos conocido todas, así que espero que vayan practicando, se la tienen que saber de memoria. La próxima clase vamos a comenzar con un pequeño examen, bueno, no examen, una pequeña evaluación, un pequeño test acerca de cada una de las letras, así que necesito que las practiquen durante esta semana. No tienen que olvidarse de ninguna de ellas y vamos a ver algunos aspectos, algunas observaciones acerca de las letras. Tenemos aquí una nota debajo de la lista que ustedes tienen en nuestro manual. Vamos a leerlo y vamos a entender por qué, ¿ok? Y cómo es su uso. Esto
es muy importante que se lo aprendan también porque nos va a ayudar a la hora de la lectura, ¿ya? Estas letras, estas reglas en cuanto al alfabeto deben sabérselos de memoria porque ya a la hora de leer el texto griego ya no se puede ir a consultar, simplemente lo tienen que saber, ¿ok? Ya. Primero, del número uno, dice de las formas de la sigma, esto lo había mencionado, así que no es algo nuevo tampoco. Tenemos que la segunda sigma, la segunda forma de la sigma, se escribe al final de la palabra y la otra en los demás casos, ¿no? Cuando va en medio, lleva esta forma de acá. A ver, déjame sacar mi lápiz. Ok. Aquí. Entonces, cuando tenemos esta de aquí, esta sigma, va entre medio de la palabra, pero cuando tenemos esta otra sigma, esa va al final de las palabras. Vamos a verlo, por ejemplo, acá hay un texto que ustedes tienen un pequeño eh, ejercicio que tienen que vamos a verlo, que este ejercicio lo van a dejar, no lo tienen que hacer porque la tarea al final es más larga y es acerca del mismo texto, así que pero aquí, por ejemplo, tenemos el libro de Juan 1, capítulo 1, y busquemos a ver cuál sería una sigma al final. Una sigma al final sería, por ejemplo, aquí en logos, ¿no? Tenemos logos y la sigma al final está de esta forma. ¿Dónde encontramos otra? Aquí, por ejemplo, otra vez está en logos. Pues tenemos en utos. Aquí hay otra. ¿Ya? Donde hay otra, aquí hay en pros, ton, feón, panda, donde hay otra, simplemente busquemos, acá por ejemplo hay en coris, ¿ok? Donde hay otra, esas son las sigmas finales, ¿no? Busquemos ahora unas cuantas sigmas entre medio de las palabras. A ver, vaya ahí a donde está el libro de Juan, en la parte, en la siguiente página. Entonces busquemos a ver dónde están, dónde hay otra sigma. A ver, rapidito, aquí, una sigma en medio de la palabra. A ver, yo voy buscando por acá. Aquí me faltó una, pero veamos. Aquí, por ejemplo, está al inicio, si ustedes se fijan, ya, Scotia, auto, aquí no, esta está al final, acá igual la tenemos al final, pero aquí entre medio, por ejemplo, tenemos una sigma en medio de las palabras, ¿no? Entonces, busquemos otra sigma, solamente busquemos la sigma. No vamos a intentar leerla porque todavía no estamos aptos para leer todavía, pero ya vamos identificando las letras dentro de un texto, ¿no? Ya. Entonces, esa es una regla muy importante. Cuando ustedes encuentren en medio de la palabra es sigma. Y cuando está al final también es sigma. Simplemente que estamos siguiendo esta regla que nos está diciendo que cuando está en medio o al principio de la palabra lo escribimos de esa forma y al final lo escribimos como está aquí en verde, ¿no? ¿Ya? Bien, luego nos dice regla número 2, la gama, la letra gama, delante de las letras guturales. ¿Cuáles son estas letras guturales? La capa, la gama, la ki y la si, ¿no? La letra si, ¿ya? Aquí vamos a buscarla. ¿Dónde está? Aquí. Esta es una gutural. También tenemos la ki, esta también. Y gama, esta también. Y capa. Cuando la letra gamma va por delante, seguido, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay un ejemplo. Está como repetida, pero está delante de la gama, ¿no? La gama está delante de la gama, ¿no?
se repite, pero si fuera una K, una capa, una ki o una si, esta letra gamma se debe leer como una N nasal. Por ejemplo, aquí es alfa, gamma, gamma, epsilon, lambda, omicron, sigma. Se lee ángelos. No se debe repetir la pronunciación como ángelos, sino se pronuncia, la primera gama se pronuncia como una N. Ángelos. De esta palabra la conocen y es de aquí donde viene la palabra ángeles. ¿Ok? Ángelos. Entonces, la gama, cuando va delante de las letras capa, gamma, ki y si, entonces debe pronunciarse como una N, ya no como una G. Además que son consonantes, ¿no? No son, no son vocales, ¿no? Entonces, eso tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Vámonos a nuestro texto y busquemos a ver si encontramos un ejemplo. A ver, busquemos primero una gama. Aquí, por ejemplo, está logos, pero se está pronunciando como la G normal, ¿no? Pero necesitamos un ejemplo de la gama delante de una gutural. A ver si encontramos, a ver si encontramos. Aquí hay otra gama, pero va delante de una vocal. No nos sirve. Acá buscamos. mm, busquemos a ver si encontramos un ejemplo. A ver. eh, 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 eh. A ver, como buscando en una sopa de letras. Vamos a ver, creo que sí hay una. Vamos a ver. ¿Dónde está? Creo que en este texto no hay. A ver, no pillo, no pillo, no pillo. Ayúdenme a ver si ustedes pillan un ejemplo. Una gama delante de una consonante. Todas las gamas que hay están delante de una vocal, ¿no? Mm, 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 mm. Legón, pero aquí está funcionando como una G. ¿La gama es el mayúscula, pastor, o es el minúscula? Minúscula, estamos en minúsculas ahora. Solamente hay pocas, en todas estas son minúsculas. Solo hay las letras mayúsculas son las que son nombres propios, nada. Ya, estamos trabajando con minúsculas más que todo. Ya, no, este no. Bueno, no encuentro un ejemplo aquí en este texto. Ya, todas están funcionando como una gama, como una G. No encuentro. A ver, exacto. No, este tampoco. Bueno, no hay un ejemplo en este texto que tenemos, pero solamente cuando lo veamos, vamos a encontrar más adelante quizás, pero aquí tenemos el ejemplo de Evangelium, por ejemplo, aquí en vocales. Después vamos a ver en Evangelium. Pero en ángelos, entonces, cuando la letra gamma va delante de cualquiera de estas letras, de la capa, gamma, xi o si, se debe leer como si fuera una N, ¿ok? Como el ejemplo que tenemos aquí de ángelos, ¿ya? Evangelion también sería otra, Evangelion, ¿ya? Eh, regla número 3. ¿Qué letra es esta de aquí? Esta letra de aquí, ¿qué letra es? Esta letra de aquí, de la regla número 3. ¿Qué se llama esa letra? No es la ni. Tengan cuidado, ¿no? La ni es como una V. Esta es como si fuera una U. Y viene a ser la upsilon. Esta no es. Esta es la upsilon o ypsilon. ¿Ok? La letra Y, cuando la Y se pronuncia o la upsilon se pronuncia como una U francesa, según este texto, ¿no? Según este libro que estamos siguiendo, cuando la upsilon se pronuncia como una U francesa, sería como
U, como una U entre medio. Dicen un sonido intermedio entre la U y la I. U, U, upsilon. Ya es un sonido que no lo tenemos en castellano, eso por eso les decía. Ya, es como una I y una U. Ya, y como una U castellana, si forma parte del diptongo, ya como la U que nosotros conocemos, si forma parte del diptongo. ¿Qué es un diptongo? Un diptongo es cuando encontramos dos vocales conjuntas, por eso es de di, de dos, ¿ya? Tenemos diptongos como AU, EU o eta, epsilon, ¿no? O alfa, upsilon, epsilon, upsilon y eta, upsilon. Estos son tres diptongos que cuando ustedes los vean, autom automáticamente no van a pronunciar como AU, ni como EU, ni como NU o como EU, sino que vamos a pronunciarla como si fuera una U. Directamente pronunciamos U. Cuando encontramos la alfa y la epsilon o la upsilon, directamente vamos a pronunciar como si fuera una U. ¿Ya? Nuestra U que nosotros conocemos, ¿ya? Encontramos eso diptongo y vamos a leerlo como U. Lo mismo pasa aquí y lo mismo pasa aquí. Esa es la pronunciación. Eso solamente cuando encontramos un diptongo, es decir, cuando estas letras están juntas con la upsilon. Estamos hablando de la upsilon, ya no se olviden. Estamos hablando de esta letra. Cuando encontramos esta letra, la upsilon, junto con la alfa o después de la alfa, después de la epsilon o después de la eta, vamos a pronunciar como U, como si fuera una U. Esto es importante porque cuando hagamos la práctica de lectura, tenemos que interiorizar estas reglas porque directamente al pronunciar ya debemos tener en claro esto. ¿Ok? Así que es importante que estudien estas reglas que son importantes en cuanto a la pronunciación de estas letras en el alfabeto o ya en los escritos que posteriormente vamos a leer. ¿Ok? Continuemos. Número 4. Para acostumbrarse a escribir correctamente las letras griegas, es conveniente ayudarse por dos líneas de guía. Como se indica a continuación, cópiese repetidamente. Esto ya lo hicimos, el alfabeto observando detenidamente qué parte de la letra sobrepasa por arriba o por debajo. Ya, esto es lo que les había explicado a la hora que estábamos viendo cada una de las letras. Así que ya esto lo hemos visto. Hicimos esta práctica, ¿no? Y ustedes espero que hayan podido copiar en su cuaderno y noten cuál de estas letras sobrepasa por la línea horizontal de abajo, ¿no? Aquí hay ciertas, ¿cuáles letras son? ¿Ya? Y cuáles letras son las que son del mismo tamaño que la mayúscula, ¿no? No todas son pequeñas. Hay algunas minúsculas que son del mismo tamaño que su mayúscula. ¿Cuáles son esas? A ver, tenemos por ejemplo esta de acá. ¿Cuál sería esta? La Z, ¿no? Después tenemos la feta también es del mismo tamaño. Y tenemos la lambda, que también es del mismo tamaño, ¿no? Luego tenemos la si, que también es del mismo tamaño que la mayúscula, ¿no? Después todas las demás, noten que tienen esto, que son más pequeñas y algunas de ellas sobrepasan la línea horizontal en la parte de abajo, ¿ok? Esto es importante a la hora de escribir y copiar el, el alfabeto o también cualquier texto en griego, ¿ok? Bien, bien, hasta aquí hemos avanzado muy bien. Ya vamos continuando vamos llegando a la parte ya casi listos para empezar a leer, pero no podemos pasar por alto algunas reglas básicas de las vocales.
Nosotros en español, en castellano, también tenemos algunas reglas básicas en castellano que desde pequeños nos enseñaron en cuanto a las vocales. Nosotros en castellano o en español tenemos 5 vocales, ¿ya? Aquí en griego nosotros tenemos más vocales, tenemos 7 vocales, ¿ya? Las vocales, ¿cuáles son estas vocales? Tenemos las vocales que se dividen en dos grupos, en largas y breves. En castellano es lo mismo. En castellano también tenemos vocales largas o breves o largas o cortas, ¿ya? Se estudia de esa manera también en el castellano para poder entender lo que después vamos a ver, que son los diptongos, ¿ok? Los diptongos. Esto es muy importante también entender sobre todo a la hora de pronunciar cuando estamos leyendo. ¿Ya? Dice, las vocales pueden ser largas o breves, según se emplee más o menos tiempo en su pronunciación. Se llaman largas o breves por el tiempo, pero es casi imperceptible si es que nosotros a la hora de hablar no nos damos cuenta, pero sí, eh, si ustedes se detienen a pronunciar, por ejemplo, una I y una U, entonces vemos que la letra U es, es un poco más larga, ¿no? Entonces, eso es importante que nos demos cuenta. A ver, déjeme buscar aquí. Ya. Bien. Entonces, tenemos acá largas, hay dos tipos de vocales, o hay dos vocales que son siempre largas. ¿Cuáles son las vocales largas? La eta y la letra omega. Ya, esto tienen que acordarse. Sé que es gramática, sé que a veces nos cuesta acordarnos de estas reglas, pero con la práctica vamos a ir interiorizando estas reglas en las prácticas que vamos a hacer de escritura y de lectura. Por eso las tareas son muy importantes para este curso. ¿Ya? Les he pedido que realicen la copia del capítulo 1 del libro de Juan. Es largo, pero es importante que lo hagan. Tienen todo este mes, todo este curso para poder realizar esa tarea. Además que hay vocabularios que pueden empezar ya a practicar vocabularios en la parte final del manual. Ya solamente les muestro para recordarles. Ya son 5 vocabularios, si no me equivoco. Y además tenemos el capítulo 1 de Juan, ya del Evangelio de Juan. Ya aquí está todo, simplemente deben copiar. Yo no les estoy pidiendo que traduzcan, solo quiero que hagan la práctica de copiar cada uno de estos versículos. Les va a ayudar para poder practicar lo que son el alfabeto y posteriormente la lectura. Al final del curso vamos a ver si podemos hacer un examen de lectura del texto. Vamos a intentarlo o al menos vamos a practicarlo acerca de cómo leer este texto en griego, ¿ya? Recuerden que las metas de este curso son tres prácticamente. El primero es que nosotros podamos reconocer las letras, podamos escribir las letras y podamos leer también un texto en griego, ¿ya? Bien, sigamos con el manual. Vámonos al manual, busquemos esta página, por favor, sigamos donde estamos. Entonces son dos grupos de vocales, son dos grupos de vocales. Tenemos las vocales largas y las vocales breves. Eta y omega son vocales largas, ¿ya? Eso tienen que acordarse, vocales que son largas. Vamos a poner acá largas, ¿no? Entonces, vocales largas o breves, ¿ya? Entonces, estas las vocales largas son estas de aquí. Y dice otras dos que siempre son breves por naturaleza, aunque pueden convertirse en largas por posición, ¿ya? Que son la epsilon y la omicron.
¿Qué quiere decir esto? De acuerdo a la posición que se encuentren, pueden convertirse en vocales largas o estas dos letras. Entonces, es una forma condicional de esta regla para estas dos letras de acá, o estas dos vocales. Las tres restantes pueden ser breve o larga, alfa, iota y upsilon. Una vocal breve, las breves, siempre se convierte, estas de acá, sería alfa, vamos a ponerlo con otro color. Las breves son alfa, epsilon, iota, omicron y upsilon. Se convierte en larga por posición si va seguida de dos o más consonantes por una doble consonante. Esta regla es importante. Ya cuando van seguidas de dos o más consonantes o por una doble consonante, ya se convierten en larga estas vocales, como ocurre con la alfa de Evangelion. Aquí hay dos consonantes que van después de la vocal alfa. Entonces ya se convierte en, 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 una, en una vocal que es larga, ¿no? Era breve, pero cuando va seguida de dos consonantes se convierte en larga. Y noten que la upsilon, y aquí tenemos un triptongo prácticamente, eh, es diferente, pero ya la letra upsilon ya no se lee como, eh, como upsilon, sino más bien se lee como V. Ya no se lee Evangelion, sino se lee Evangelion. Ya, esta es una regla interesante que no está aquí, pero se las voy comentando. Ya, Evangelion. De ahí es donde proviene la que nosotros conocemos la palabra como evangelio. Ya, Evangelion. Evangelio. ¿Ok? Eh, vamos a ir practicando, ya poco a poco vamos a ir practicando la lectura, ya, pero es importante que estas reglas las lean una y otra vez, escríbanla en una cartilla, practíquenla durante esta semana, léanla estas reglas porque son importantes a la hora de leer el texto en griego, ¿ok? No existe ninguna diferencia al pronunciarla, pero en poesía se reconoce como un espacio largo. Sin embargo, si las dos consonantes que siguen a la vocal primera es muda y la segunda líquida o nasal, la vocal se puede considerar breve o larga, ¿ya? No se mareen, no se asusten con estas reglas, que con la práctica poco a poco vamos a ir acordándonos de cada una de estas reglas, ¿ya? Luego tenemos lo que son los diptongos. Diptongos. ¿Qué es un diptongo? Dice. Es cuando hay dos vocales diferentes y se pueden combinar en una sola sílaba para formar un diptongo. Existen diptongos en griego cuando la segunda vocal es una iota o una upsilon. ¿Ok? Cuando es una iota o es una upsilon. La primera la primera vocal puede ser breve o puede ser larga, da igual. Ahora bien, cuando la primera vocal es larga, ¿cuáles eran las largas? En primera instancia tenemos la eta y omega. No se olviden, recuerden acá, eta y omega, estas son largas. Entonces dice, cuando la primera vocal es larga y la segunda es una iota, esta última se escribe debajo de la vocal larga y por eso se llama iota suscrita, pero no se pronuncia, solo se la escribe. Ya es como, por ejemplo, ustedes van a encontrar, dice, si la primera vocal es una alfa o es una omega,
A ver, eh, cuando la primera vocal es larga, habíamos dicho, no, es la, algunas veces se pueden convertir, dijimos que la alfa también se puede ser larga, ¿no? Por eso tenemos aquí como un ejemplo la alfa, ¿ya? También tenemos la otra vocal larga que sería la eta, ¿ya? Dice que cuando la primera vocal es una larga, entonces, entonces, la iota que debiera estar aquí, la iota que debiera estar aquí, no se la escribe ahí. Más bien, la vamos a encontrar, y esto es importante a la hora de leer, la vamos a encontrar en la parte de abajo, ¿ya? Esperen un segundo. La vamos a encontrar en la parte de abajo, de esta forma. Ya no sé si se ve ahí, creo que voy a hacer con otro color. Eh, con un, con un café. Entonces la vamos a encontrar aquí abajo, ya como una pequeña comita abajo, en la parte de abajo. Lo pueden hacer así o simplemente algo así, ¿ya? Vamos a encontrarlo así. Esa se llama iota suscrita, pero no se pronuncia. Y ya no tendremos la iota aquí al lado, ¿ya? Simplemente que se ha contraído, es una forma de contraer, contracción. Esto dice, eh, volvemos a leer, dice, la primera vocal puede ser breve o larga. Ahora bien, cuando la primera vocal es larga y la segunda es una iota, esta última se escribe debajo de la vocal larga y por eso se llama iota suscrita, pero no se pronuncia. Pero si la vocal es mayúscula, si es un nombre propio y encontramos que la primera letra es una mayúscula, se escribe a su lado la iota adscrita, ya no suscrita, sino adscrita. En este caso, digamos, si tuviéramos una alfa, ya no la vamos a escribir aquí abajo, ya no la vamos a encontrar aquí abajo. Sigue siendo un dictongo, pero la vamos a encontrar aquí. ¿Por qué es importante esta regla? Porque cuando encontramos este diptongo, esta iota no se lee. Esta iota no se lee. Es como si fuera muda. ¿Ya? Por eso es importante esta regla. ¿Ya? Si fuera una eta, ¿cuál es la mayúscula de la eta? ¿Dónde está? Aquí, como una H, ¿se acuerdan? Ya no la vamos a encontrar aquí abajo, la iota, sino más bien la vamos a encontrar aquí. Y no se lee, no se pronuncia la iota. ¿Cuándo es este diptongo? ¿Ok? Por eso es importante esta regla. Puede ser también la omega no vamos a encontrar la iota aquí, sino más bien la vamos a encontrar acá. Cuando encontramos este diptongo, cualquiera de estos diptongos, ya como vemos aquí, no se lee la iota. Ya, esto es importante que recordemos. Ahora, también existe el otro diptongo que es la eta y la upsilon, y la omega y la upsilon, pero dice que es poco frecuente, muy poco frecuente, no se encuentra mucho, pero también existe, ¿ya? Entonces hay la iota suscrita cuando va debajo y la iota adscrita, que sería cuando va al costado. Este diptongo nos dice que la iota no se pronuncia, ya no se pronuncia. Ya esta regla es importante, ya, sobre todo para cuando vamos a leer y pronunciar. Por eso les pido que repasen estas reglas en cuanto a las vocales y los diptongos, ¿ok? Hágase una tablita, practíquenlo y si es posible a la hora de que esté usted
haciendo su copia, se va a ir dando cuenta dónde encontramos. Es decir, si nos vamos a este texto, a ver, vamos a ver si encontramos una iota suscrita. Aquí, por ejemplo, a simple vista ya encontré algunas. Una iota suscrita, aquí, por ejemplo, hay una debajo de la eta. Donde hay otra, a ver, vamos a encontrar. Aquí hay otra. Donde hay otra, a ver, otra iota suscrita o adscrita. Vamos a ver, creo que aquí, por ejemplo, hay otra, debajo de la omega, vocal larga, donde hay otra iota suscrita. Aquí vemos otra. Aquí debajo de la alfa hay otra. Ok, bien. Mm, aquí hay otra. Ya, entonces, cuando vemos esa rayita ahí abajo, nos está diciendo que hay una iota ahí, pero es una iota suscrita, es una iota que no se está pronunciando. ¿Por qué es importante esto también? Porque más adelante vamos a ver el tema de los prefijos y sufijos que nos van a ayudar a identificar el tiempo verbal, los casos en cuanto al acusativo, genitivo y todo lo demás, que después les voy a explicar qué tiene que ver eso o qué significa, pero ahora lo que nos preocupa es reconocer que cuando vemos eso, esa rayita ahí debajo, significa que hay un diptongo y es una iota suscrita, o cuando encontramos una mayúscula que al lado tiene una iota, esa iota no se pronuncia. Ya aquí no encuentro ningún ejemplo de una mayúscula con una iota, pero eh, en el texto bíblico hay ejemplos, ¿ok? Bien, esto simplemente debe leerlo una y otra vez y memorizarlo, practicarlo, leerlo, saberse esta regla porque no es muy necesario a la hora de pronunciar en nuestra lectura, ya del texto en griego. Bien, las consonantes. Tenemos aquí algunas, eh, em, algunas reglas más. Tenemos la C, las letras consonantes. Tenemos mudas, semivocales, consonantes dobles, ¿ya? Vamos a leerlo, que también son reglitas que nos van a ayudar a la hora de leer. Ya. Las mudas son mudas, como en castellano tenemos las letras mudas como la H, que no se lee, no se pronuncia. Dice, no se pueden pronunciar sin la ayuda de un sonido vocálico. Estas letras no tienen sonido si no van acompañadas de una vocal. Tenemos una sorda, sonora y aspirada. Puede ser gutural, labial o dental. Por ejemplo, la capa es gutural porque sale de la garganta, ¿no? Hay, hay un sonido como que carraspea en la garganta. Por eso se llama gutural. Y es sorda porque si no ponemos una vocal, si no ponemos una vocal, no pudiéramos pronunciarla, ¿no? Sería K. Necesitamos la alfa al lado o la que o la epsilon o la eta, entonces necesita una vocal para poder tener eh, un sonido que podamos pronunciar. También está la sonora, que es la gama, que es, ¿no? Si nosotros no tuviéramos una vocal al lado, no podemos pronunciarla, ¿no? Necesitan de una vocal, un sonido vocálico, dice, ¿no? También están las aspiradas, simplemente son clasificaciones que se han dado en cuanto a las letras. Lo que tenemos que saber es que estas letras sin una vocal no vamos a poder pronunciarlas, no tienen pronunciación, por eso se llaman mudas. La de pi o p o pa, entonces la letra pi, la consonante pi necesita una vocal para tener un sonido, ¿no? Algo que podamos pronunciar. Igual la letra beta, fi, la tau, la delta y la beta, ¿ya? Estas vocales, estas consonantes, perdón, estas consonantes entonces
Se le llaman mudas porque necesitan sí o sí de una vocal para poder tener un sonido. ¿Ok? Bien, simplemente es como una pequeña regla que nos va a ayudar en algún momento, pero que hay que conocerla. Semivocales, dice, líquidas nasales o silbantes. Son consonantes que pueden ser pronunciadas por sí mismas, que son nasales. La mi, la ni, la silbante, que sería la si de sigma, la sigma, y líquidas como lambda y ro, ¿ya? Son semivocales. Modificación de las consonantes en la declinación. Las guturales y labiales y dentales experimentan cambios en la declinación de los nombres, las conjugaciones de los verbos y la adición de prefijos verbales, lo que les estaba diciendo hace un momento. Estas reglitas nos van a ayudar a la hora de poder entender un poco lo que es la gramática, los prefijos, los sufijos, de quién se está hablando en el texto. Entonces, eso nos va a ayudar el entender estas pequeñas reglas. No se asusten que simplemente debemos conocerlo, debemos leerlo, porque sin esto no vamos a poder avanzar en el idioma griego, ¿ya? Existen normas que se comprenderán mejor cuando se haya asimilado la declinación de los nombres y la conjugación, lo que les decía. No se preocupen ahora, pero hay que conocer esto, hay que conocerlo. Son importantes para encontrar la raíz de una palabra en un diccionario, ¿ya? Así, por ejemplo, la nasal ni delante de una gutural puede convertirse en una gama, ¿ya? Eh, por ejemplo, aquí tenemos en vez de, tenemos la sug, pero aquí sería Cairo, su Cairo, entonces en vez de sun Cairo, ¿ya? Esta gama, ¿no? La tenemos aquí en una ni. ¿Ya? Entonces esas cositas, esos detalles, estos son ejemplos que nos van a ayudar cuando necesitemos buscar la raíz verbal o la raíz de esa palabra para poder entender en un diccionario a qué se está refiriendo, ¿no? Entonces es importante tener un poquito de conocimiento en este aspecto para poder realizar una consulta en cualquier diccionario, ¿ya? Consonantes dobles son tres, dice. Tenemos tres consonantes, ¿ya? Sirven para representar los grupos formados por una muda y la silbante. Tenemos aquí la sigma, también, a ver, esta de acá es eh, la Z, ¿ya? La Z, la si, ¿ya? Esta de acá, que está en minúscula, estamos viendo en minúscula, y la letra fi, que sirven para representar los grupos formados por una muda y la silbante, ¿no? Estas son las silbantes, ya vemos aquí unos ejemplos. Pasemos a la puntuación. Los manuscritos griegos omiten a menudo la puntuación. Estos puntuaciones los vamos a encontrar en la mayoría de los textos griegos que nosotros tenemos a nuestro alcance hoy en día. Recuerden que en un principio muchas de estos signos, de esta forma de escribir, se fueron añadiendo a la medida que fue avanzando la escritura en griego, ¿ya? Em, entonces tenemos como punto, coma, igual que en castellano, ¿ya? Este punto alto, este no lo tenemos en castellano, pero sí nos sirve como los dos puntos o punto y coma. Tenemos el punto y coma que equivale a nuestro signo final de interrogación. ¿Cuál es nuestro signo final de interrogación? Este de aquí, ¿no? Entonces, en vez de encontrar este signo, vamos a encontrar un punto y coma, ya que equivale justamente a eso, ¿ya? A ese signo, a una pregunta, ¿no? Eso es importante. Bien, hasta aquí hemos encontrado la mayor parte de las notas o observancias en cuanto al alfabeto. Hay otro
otros signos que es muy importante que son los espíritus. ¿Qué? ¿Cómo es eso, hermano? No, tranquilo. La próxima clase vamos a ver lo que son los espíritus y cómo nosotros podemos diferenciarlo y pronunciarlo. Luego, en su manual ustedes tienen también algunas, unos prefijos y preposiciones. Esto vamos a ver también hoy día. Vamos a ver si podemos simplemente darle una mirada y después vamos a verlo, a entender un poquito lo que es acusativo, genitivo, dativo. Ya eso lo vamos a ver, el tema de los casos, la próxima clase igual, la próxima semana. Es necesario poder entenderlo bien para poder avanzar en lo que es el idioma. Pero lo que vamos a hacer en cuanto al día de hoy es poder hacer una práctica más con el Kahoot. Les voy a enviar nuevamente el enlace de un Kahoot para que puedan practicar lo que es el alfabeto griego una vez más. Denme un segundo. Aquí lo tenía, pero creo que se cerró. Eh, Déjenme abrir. Ok, aquí está. Mm, turururú. Bien, aquí está, ya lo tengo. Ok, este va a estar habilitado hasta la próxima semana. Ya a ver si se acaba, me avisan. El próximo viernes sería 15, hasta el 15 vamos a poner acá. Ok, listo. ¿Dónde se fue? Ahora sí. Bien, se los mando por el chat aquí del Zoom, el enlace. También lo voy a mandar al grupo de WhatsApp. Si les pide un código, es el Ya, siguiente. Ahí está. Échenle una practicadita una vez más hoy día. Voy a enviarlo otra vez al grupo. Está en el WhatsApp. Listo. Bien, voy a poner en pausa mientras van practicando la grabación y cuando vaya hecho una repasadita, vemos una vez una práctica, lo hacemos conmigo. Muy bien, espero que les haya ido muy bien en su práctica a través del Kahoot y puedan repasar lo que es el alfabeto griego. Durante la semana les voy a enviar otro Kahoot para que puedan practicar
los conceptos que hemos visto hoy día, que puedan practicar lo que son los diptongos. Eso tienen que memorizárselo, ya tienen que hacerse una tarjetita tal vez y practicar y poder, poder tener eso bien en la mente porque ya vamos a empezar a practicar lo que es la lectura y eso nos va a ayudar muchísimo, ¿ok? Bien, conmigo me despido el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan un excelente fin de semana y que Dios me los bendiga a todos. Ok, bendiciones, bendiciones, pastor. Bendiciones.